Lectura simple: El cerebro moral, de Patricia Churchland. La tierra eclesiástica. Cuidar de los demás y apreciarlos. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro para que un animal cuide de los demás o exprese valores sociales? Según la hipótesis predominante, esto se explica básicamente por la neuroquímica del apego y los vínculos afectivos de los mamíferos. Por tanto, con el fin de entender la plataforma cerebral de los valores sociales, primero tenemos que plantearnos la pregunta más fundamental, que nos conducirá de vuelta a los valores sociales. ¿Cómo es posible que los cerebros se preocupen por algo? O dicho de otro modo, yo no creo que los cerebros se preocupen por algo. Yo creo que los cerebros emiten ciertas sustancias que hacen que nosotros, como personas, a través de funciones químicas cerebrales, nos preocupemos. Creo que la neurociencia y la psicología son dos cosas diferentes, pero vamos a seguir. La primera parte de esta historia, y la más importante, tiene que ver con la autopreservación. Todos los sistemas nerviosos se organizan para cuidar de la supervivencia básica del cuerpo del que forman parte. Desde una perspectiva evolutiva, lo fundamental es muy sencillo. Se elige el cuidado de uno mismo frente al descuido de uno mismo. Los animales que no consiguen preservarse a sí mismos no tienen posibilidad alguna de transmitir sus genes, mientras que los animales que consiguen mantener sanos sus cuerpos tienen opciones para transmitir sus genes. Es curioso para pensar alguna vez que nosotros no somos tan conscientes de esa función de la evolución. Me refiero a que no es tan seguro que en la superficie de nuestros pensamientos querramos sí o sí perpetuar nuestra especie. Creo que no somos ni siquiera conscientes a veces de que somos parte de una especie, sobre todo en el mundo actual en el cual el individualismo es muy agudo, está muy presente, al menos en la superficie. Sin embargo, parece ser que acarreamos genes en nuestra probable, quiero usar términos que no suenen de una manera en la cual parezca que yo sé, como por ejemplo cadena de ADN. Sin embargo, puede que los utilice, ya que, aunque desconozco del tema, sí que he oído que una cadena de ADN transmite pequeñas órdenes, pequeños hechos que por reflejo o por naturaleza, no quiero decir primitiva o primaria, quiero decir naturaleza intrínseca a los seres, obramos. Para que un animal sobreviva, se pone el mundo patas arriba para conseguir energía. Está mal escrito. Se pone el mundo patas para arriba, digamos. Uno como animal intenta, agrego yo inconscientemente, hacer lo imposible para preservar sus genes. El dolor y el miedo son señales de supervivencia que indican la necesidad de una conducta correctiva. Eso también será parte de nuestra falta de conciencia, el hecho de que la transmisión de información se presente en nuestras vidas como dolor o miedo, porque no tenemos la capacidad de entender que debemos preservarnos. Por tanto, hay un sí o sí, una mortificación que hace que actuemos y no una conciencia que hace que actuemos. Lo dije mal. Estas observaciones de carácter general suscitan preguntas sobre los mecanismos neuronales. ¿Cómo es posible que un ratón, por ejemplo, sepa el lugar donde encontrar comida? Sepa el lugar, no está bien. Sepa acerca del lugar o conozca el lugar o, bien, se apresure a entrar en una madriguera o construya una ratonera. ¿De qué modo las decisiones conductuales que sirven para conseguir nuestro bienestar llegan a las neuronas? La respuesta más sencilla a esta pregunta es que las neuronas del tallo cerebral y del hipotálamo del ratón controlan el medio interno del ratón, es decir, el estado interior de un cuerpo en relación a los parámetros que son importantes para la supervivencia. De nuevo, sería entendible que los animales que no tienen conciencia necesiten de sistemas que tienen como expresión vital el miedo y el dolor, ya que no son conscientes de que necesitan comida. Nosotros, como humanos, sabemos que el hambre deviene del hecho de que no hemos comido, el cuerpo necesita alguna proteína o sustancia que haga que funcione y por tanto debemos
comer. Lo sabemos aún cuando no tengamos hambre. Podemos discriminar la acción de comer de el reconocer o saber o tener incorporado el conocimiento acerca del cual uno puede deducir que debe comer aún cuando no tiene hambre. Entonces, ¿por qué todavía? ¿Será que el dolor y el miedo son cosas que en el futuro, en miles de años, si pudiéramos evolucionar a la conciencia, ya no existirían? Porque no serían necesarios, porque seríamos conscientes en un punto en el cual ya no es menester saber o conocer solamente. No lo sé. Cuando se detecta una necesidad en concreto, se genera una emoción motivacional. En el ratón, del mismo modo que en los humanos, el tallo cerebral y las neuronas hipotalámicas regulan la temperatura corporal, los niveles de glucosa, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y los niveles de dióxido de carbono. La homeostasis es el proceso mediante el cual el medio interno del organismo se regula para aproximarse al rango necesario para la supervivencia. La homeostasis es el proceso mediante el cual el medio interno del organismo se regula. Y el dolor, tal como ha observado el neurocientífico Bud Craig, es una emoción homeostática. Está la homeostasis y una emoción homeostática. Todos nosotros estamos familiarizados con los cambios del medio interno que indican la necesidad de corregir un desequilibrio. El pánico que experimentamos cuando nos falta el oxígeno, la incomodidad que sentimos cuando tenemos frío, la sensación de sed, las náuseas y el dolor que produce el hambre extrema, estas señales van acompañadas de distintos impulsos, el de buscar calor, agua, alimento, vomitar, escaparse, acurrucarse, etc. A ver si cierra la idea. Al utilizar señales perpetuales, como los olores y los sonidos, el cerebro subcortical, al reconocer y actuar en consecuencia, diría yo, al utilizar señales perpetuales como los olores y los sonidos, el cerebro subcortical del ratón también hace una valoración de los riesgos y las oportunidades que ofrece el mundo exterior. En las ratoncitas, el olor de las semillas provoca una conducta de acercamiento. En los ratoncitos, el olor que desprende una hembra en celo genera una conducta de cortejo. Un ratón que se adentre en un territorio nuevo, en el que huela el orín de otro ratón, mucho se marchará a otra parte. En nuestro caso, el miedo que suscita en nosotros el gruñir de un perro o el pánico, hubiera sido interesante que hablara de lo anterior, del olor de la hembra y la necesidad de cortejo por parte del macho, etc., en un contexto serhumánico. ¿De dónde viene el extra? ¿Sienten, por ejemplo, los ratones romanticismo, épica, gloria, o simplemente van de un lado a otro haciendo lo que el cuerpo les dicta sin ser incluso conscientes de lo que hacen? ¿Por qué los humanos vivimos sensaciones mágicas y no simplemente como tengo hambre, como? ¿De dónde nace la bohemia? ¿De dónde nace la magia que se produce en una relación amorosa? ¿Y por qué, desde el punto de vista evolutivo, es así? En nuestro caso, el miedo que suscita en nosotros el gruñir de un perro o el pánico inducido por un humo imprescindible son sensaciones inconfundibles y desagradables. Estas sensaciones importantísimas para preservar la vida se integran en el organismo y se coordinan con un movimiento de respuesta adecuado por parte de las estructuras subcorticales. Así como en la corteza insular y la corteza cingulada, los mecanismos del sistema nervioso simpático preparan el cuerpo para la lucha o la huida. Todavía no ha hecho una distinción y probablemente luego la haga, porque es un libro enorme. Hace alusión o enuncia dos parámetros que a mi entender son muy distintos. La lucha o la huida es muy similar a lo que sienten los animales. Un peligro percibido como sensación, miedo, por ejemplo. Una química que se desprende de una parte del cerebro que aumenta, por decirlo digo sin saber, la adrenalina, que hace que uno tenga más reflejos y mayor energía enfocada en una situación en la cual debe defenderse. Eso se parece mucho
Sin embargo, la otra parte, de la cual estuve hablando un segundo es metafórico, intuyo que tiene una naturaleza mayor. Debería no ser parte del mismo espacio capitular. Los mecanismos del sistema nervioso simpático preparan el cuerpo para la lucha o la huida, y cuando la amenaza ha pasado, otros mecanismos del sistema. Hay muchas eses, a la vez estoy pensando en la manera de leer, otros mecanismos del sistema parasimpático. Entonces es como un ordenador, la cabeza se traba porque quiere decirlo rápido y en el medio hay una falla. Otros mecanismos del sistema parasimpático restablecen la presión sanguínea y el ritmo cardíaco a un estado de menor desgaste energético, que nos invita a descansar y digerir. Además, el circuito es sensible a las prioridades, de modo que el miedo a un depredador que se acerque supera a las ganas de comer una sabrosa nuez o al deseo de aparearse con una hembra en celo. El circuito límbico del tallo cerebral, al integrar las señales tanto del medio interno como de la superficie corporal, suponen la base organizativa que se encarga de la autopreservación y por consiguiente de un mínimo sentido del ser. Conservar la salud y el bienestar del cuerpo constituye el andamiaje neurobiológico para los niveles elevados de autorrepresentación. En épocas pasadas, en donde existían especies antecesoras o primarias, como neandertales, o algún ser que hubiese evolucionado por una rama que llevara al ser humano sapiens, me pregunto si habría existido magia en el acto descrito aquí como preservación de la especie. ¿En qué momento pasamos al romanticismo? ¿Y por qué? Conservar la salud y el bienestar del cuerpo constituye el andamiaje neurobiológico para los niveles elevados de autorrepresentación, como la sensación que se tiene de uno mismo como persona que pertenece a un grupo social y que tiene vínculos especiales con algunos individuos concretos. Así pues, en un sentido muy elemental, el cuidado es una función básica de los sistemas nerviosos. Los cerebros están organizados para procurar el bienestar y para buscar alivio ante cualquier incomodidad. También es curioso que los seres humanos poseamos la capacidad de doblegar información genética como esa a partir de una condición psicológica afectada. También sucede en algunos animales, al menos en algunos animales domésticos. ¿Dónde está el punto en el cual el miedo, porque entre paréntesis o entre, ¿cómo se llaman? Entre guiones, aunque no seamos conscientes, nuestra afectación psicológica también deviene del miedo. Por tanto, de un modo perfectamente claro y directo, el circuito para la autopreservación y el rechazo del dolor se encuentra en el origen de los valores más elementales, los valores de permanecer vivo y bien. Para las ranas, los salmones, ¿y dónde queda? ¿Dónde queda, por qué y desde cuándo uno piensa, por ejemplo, la vida no es vida, sino como es una frase poco cheesy, algunas personas viven, una persona puede vivir una vida intensa en un corto periodo de tiempo, aunque muera joven, y otra persona puede vivir 90 años sin haber vivido absolutamente nada o muy poco. ¿Desde cuándo aparecen esas ecuaciones, incluso, por lo menos, observables ante nuestros ojos o conciencias, al menos para algunas personas como yo? Para las ranas, los salmones y los tritones, este tipo de cuidado es todo lo que tienen y poco más. Estamos llegando, ¿eh? Si ellos tienen solo este tipo de cuidados, está preanunciando la escritora lo que dirá a continuación en algún momento que nosotros tenemos algo más. No obstante, este nivel de integración que todos los seres vertebrados tienen en alta consideración es de una complejidad exquisita. Estoy tentado de seguir. La presión que ejerce el proceso de selección para procurarse el cuidado de uno mismo es evidente, aun cuando el circuito subyacente se vea oscurecido por su propia complejidad. La presión que ejerce el proceso de selección para procurarse el cuidado de uno mismo es evidente, aun cuando el circuito subyacente
se vea oscurecido por su propia complejidad. ¿Está llegando o no a la psicología? ¿Cómo podríamos explicar el cuidado o la atención a los demás? Tal y como propuse en el capítulo 2, la idea fundamental es que, en el caso de los mamíferos, los ajustes evolutivos en los sistemas emocionales, endocrino nervioso y de recompensa, castigo, amplían de un modo efectivo el rango de individuos por los que el animal se preocupa, al menos en lo relativo a un conjunto determinado de conductas relevantes para la supervivencia. De este modo, la madre ratón se comporta como si sus recién nacidos estuvieran incluidos en su ámbito básico homeostático. Se les debe alimentar, limpiar y calentar, y también hay que protegerlos de los distintos peligros del mundo. Cuando los cachorros están amenazados, su bienestar le importa a la hembra tanto como su propio bienestar, y por consiguiente es capaz de emprender acciones correctivas. El dolor y el miedo, sus emociones hemoestáticas que conforman el sentimiento y la motivación, se activan cuando el bienestar de sus cachorros está amenazado. Es como si el circuito dorado del yo se ampliara hasta incluir a mis indefensos cachorritos. Qué lindo eso. Es como si el círculo dorado del yo se ampliara para incluir. Podría aplicarse al amor, podría aplicarse a la amistad, a los seres queridos. Es como si el círculo dorado del yo se ampliara hasta incluir a mis indefensos cachorritos. Muy lindo. Pensaba al leer que no sería natural ni perseguible hablar con la impostación que lo estoy haciendo cuando leo, que es exagerada, si uno habla y expone esta temática. Lo que sí estaría bueno y me parece bastante inalcanzable es poder hacer una redacción tal en vivo y en directo. Sería alucinante, sería el máximo a lo cual yo podría aspirar en este camino del aprendizaje del habla. Por ejemplo, si yo hablara directamente así. Disponemos de más información acerca de la función que desempeña la vasopresina en machos. No puedo ni leerlo ahora. Chao.